Matteo Rinaldi no era simplemente un don de la mafia. Era una sentencia de muerte envuelta en ropa de sastre, y nunca hacía negocios solo. A su lado merodeaba el Cerbero, 3 híbridos de pitbull y mastín de 50 kilos cada uno, llamados Dante, Nero y Vergel. En el bajo mundo susurraban que los perros no estaban entrenados. Estaban armados. Los lugartenientes se orinaban encima cuando esas cadenas tintineaban. Los rivales suplicaban que los mataran a tiros antes que dejarlos con los dientes. Nadie se acercaba a menos de 3 metros de Matteo sin firmar su propia sentencia de muerte. Hasta que una noche, una mesera sin dinero y desesperada llamada Chiara Mancini hizo lo impensable. No huyó. No gritó. Se arrodilló en medio de un baño de sangre y realizó un único gesto que paralizó a 3 máquinas de matar en pleno ataque, y cambió para siempre la jerarquía de la familia criminal Rinaldi. Esta es la historia de cómo una mesera domó a las bestias y al monstruo que sostenía sus cadenas. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Respondo a todos. El restaurante Impero no era solo un restaurante. Era una sala del trono disfrazada de comedor de 5 estrellas. Las arañas de cristal goteaban destellos, la carta de vinos requería sommelier y autorización de seguridad, y el aire siempre olía a aceite de trufa, dinero viejo y violencia contenida. Chiara Mancini se acomodó el delantal con las manos levemente temblorosas mientras equilibraba una bandeja de flautas de champán. Era su segundo mes ahí. Chiara necesitaba ese trabajo. El pasaporte falso escondido debajo de su colchón le había costado todo lo que poseía, y las propinas en la trattoria de Secondigliano no serían suficientes para mantenerse invisible. Ahí, una sola noche de propinas podía comprarle otra semana fuera del radar del detective Bianchi. Mesa 7, siseó Marco, el gerente de sala, un hombre flaco que olía a cigarrillos y miedo. Y por el amor de Dios, no le hagas contacto visual. No hizo falta que dijera quién estaba en la mesa 7. La temperatura del comedor bajaba 10 grados cada vez que Matteo Rinaldi cruzaba la puerta. Matteo era el capo dei capi de la familia Rinaldi, un hombre con la cara tallada en mármol de Carrara y los ojos como hielo negro. Llevaba un traje color carbón que costaba más que toda la existencia anterior de Chiara antes de que la quemara hasta los cimientos. Pero no era Matteo lo que hacía que el salón contuviera el aliento. Eran las sombras a sus pies. Dante, Nero y Vergel. El monstruo de 3 cabezas de Nápoles. Cada perro era una pesadilla hecha carne. Pelaje negro azabache, orejas cortadas, músculos que ondulaban como acero líquido bajo la piel llena de cicatrices. Llevaban collares tachonados de platino pero ninguna correa. Matteo no necesitaba correas. Su lealtad era absoluta. Su violencia era arte. Según los rumores, los perros habían destripado a un sicario de la Camorra en un estacionamiento el otoño pasado. La policía nunca encontró suficiente de él para confirmarlo. Chiara equilibró la bandeja de prosecco y un plato de crudo di mare que costaba más que su alquiler mensual. Respiró hondo, estabilizándose. Hace el trabajo. Sonríe. Sirve. Aléjate. Chiara se acercó al reservado del rincón. Matteo estaba en una conversación profunda con un hombre que Chiara reconoció de los periódicos, el concejal Ricky, un político hinchado que había sido acusado de malversación 3 veces y absuelto 3 veces. El concejal lucía gris, con el sudor empapando su cuello a pesar del aire acondicionado. Los permisos de zonificación, tartamudeó el concejal. No puedo gestionarlos todavía. El comité de supervisión está. Matteo no habló. Simplemente golpeó su anillo con el sello contra la superficie de mármol de la mesa. Clean. 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 Al sonido, los 3 perros que habían estado tumbados como gárgolas debajo de la mesa levantaron sus enormes cabezas al unísono. Dante, el alfa, emitió un gruñido gutural y bajo que vibró a través de las tablas del suelo y trepó por la columna vertebral de Chiara. Era un sonido de amenaza pura y orquestada. Su prosecco, signore Rinaldi. La voz de Chiara fue firme, pero su pulso martilleaba contra sus costillas. Chiara se inclinó hacia adelante para poner los vasos sobre la mesa. Fue entonces cuando el ayudante de mesero tiró la bandeja. Un desastre. El estruendo fue ensordecedor.
La porcelana explotó contra el suelo de madera dura como un disparo. Una bandeja de plata se deslizó por el comedor girando salvajemente antes de golpear la pata de la mesa 7. Todo el restaurante se congeló. Pero los perros no se congelaron. Detonaron. Los 3 pitbulls se lanzaron desde debajo de la mesa con una velocidad aterradora y sincronizada. Dante lideró la carga, sus mandíbulas chasqueando como una trampa de oso. Nero flanqueó por la izquierda. Vergel cortó por la derecha. El concejal gritó con un sonido agudo y roto, se echó hacia atrás volcando su silla, agarrándose la cabeza con terror animal puro. Los perros no iban por él. Iban por el ayudante de mesero, un chico delgado llamado Luca, que había tropezado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Fermo. Ladró Matteo, pero la orden llegó una fracción de segundo demasiado tarde. La manada ya estaba en movimiento. Chiara no pensó. Cayó, no hacia atrás, no para alejarse, sino hacia abajo. Se dejó caer de rodillas en el centro del caos, directamente en el camino de 160 kilos de asesinos entrenados. Chiara inclinó la cabeza exponiendo la nuca, el acto máximo de sumisión en el mundo canino. Pero Chiara no se limitó a someterse. Mientras Dante se abalanzaba hacia ella, Chiara levantó una mano, no defensivamente, sino con la palma plana, los dedos bien abiertos, el pulgar recogido, la señal de stop de un adiestrador. Luego emitió un sonido. No un grito, no una palabra. Un TSS bajo y cortante. Una exhalación gutural seguida de un zumbido descendente que bajó de frecuencia, emparejándose con el gruñido y luego cayendo por debajo de él, como una canción de cuna cantada en el idioma de los lobos. Dante frenó en seco a menos de 1 metro de su cara, las garras arañando el suelo de madera. Nero y Vergel se congelaron a mitad de zancada. Todo el restaurante contuvo el aliento. Chiara no miró los ojos de los perros. Eso era un desafío. Miró el pecho de Dante, su cuerpo completamente quieto, completamente neutral. Mantuvo la mano levantada, la palma hacia afuera, los dedos firmes. Seduto, susurró Chiara. Siéntate. Las orejas de Dante se echaron hacia atrás. El rígido ovillo de violencia en su cuerpo se disolvió como azúcar en agua. Se sentó. Luego, como atraídos por hilos invisibles, Nero se sentó. Vergel se sentó. 3 monstruos perfectamente quietos. Mirándola. El concejal estaba sollozando. Matteo estaba de pie, su mano congelada a medio camino dentro de su chaqueta, donde ocultaba un arma. Marco parecía a punto de desmayarse. Chiara, muy lentamente, agonizantemente despacio, extendió la mano y la posó sobre el pecho de Dante, justo sobre su corazón que latía con fuerza. «Bravo», murmuró Chiara. «Bravísimo». Dante se inclinó hacia su toque. Su cola, gruesa como un bate de béisbol, golpeó una vez contra el suelo. Matteo Rinaldi miraba la escena ante él como si estuviera presenciando un milagro o un truco de magia que no podía descifrar. Matteo había gastado $200.000 en entrenadores militares. Matteo había visto a estos perros desgarrar Kevlar. Nadie tocaba a su cerbero. Nadie. ¿Quién demonios eres tú?, preguntó Matteo, su voz baja, peligrosa, atravesada de fascinación. Chiara levantó la vista, sus ojos gris azules muy abiertos de adrenalina y terror. Ahora que el momento había pasado, Chiara se dio cuenta de que estaba arrodillada en el suelo de un restaurante con los asesinos de un jefe de la mafia, y acababa de detener una masacre. Yo. Lo siento por el ruido, signore, tartamudeó Chiara. Ayudaré a limpiar. Por favor no me despida. Matteo miró la porcelana rota, luego los 3 perros que ahora observaban a Chiara como si fuera el centro de su universo. Una sonrisa lenta y depredadora curvó sus labios. Levántate, dijo Matteo. Chiara lo intentó. Dante gruñó, no a ella, sino a Matteo. La sonrisa de Matteo desapareció. Su propio perro acababa de advertirle. Dante, piedi, ordenó Matteo. Al pie. El perro lo ignoró. Chiara puso una mano sobre el hombro de Dante. «¿Vai?», dijo suavemente. «Ve».
Los tres perros inmediatamente trotaron de vuelta a sus posiciones bajo la mesa, sentándose como soldados esperando órdenes. Sus órdenes. El silencio en el restaurante imperó fue absoluto. Marco se precipitó, blanco como un fantasma. Signore Rinaldi, lo siento mucho. Ella es nueva. Ella está. Está despedida. Salga, Chiara. No está despedida, dijo Matteo, su voz cortando a Marco como una cuchilla. Matteo pasó por encima de los escombros y se puso a centímetros de Chiara. Olía a pólvora, espresso y algo más oscuro. Algo que hacía que sus instintos gritaran, «¡Corre!». Matteo metió la mano en su chaqueta, sacó una elegante billetera de cuero y dejó caer un fajo de billetes de 500 sobre su bandeja. «Termina tu turno», dijo Matteo, sus ojos negros sin apartar la mirada de los de Chiara. «Mañana por la noche trabajas la mesa 7. Nadie más se acerca a mi mesa». Chiara asintió, demasiado aterrorizada para hablar. Mientras se apresuraba hacia la cocina con el corazón golpeando contra sus costillas, podía sentir la mirada de Matteo quemándole la espalda. Chiara pensó que había sobrevivido el encuentro. Estaba equivocada. Acababa de audicionar para un papel que nunca quiso, y había firmado un contrato escrito en sangre y dientes. Chiara terminó su turno en una neblina. Cada vez que pasaba por la mesa 7, los tres perros levantaban las cabezas al unísono, las colas golpeando el suelo como un tambor de guerra. Matteo no le volvió a hablar, pero observó. Observó cómo Chiara se movía por el comedor, cómo calmó a un niño difícil en la mesa 3, cómo se encogió cuando uno de sus lugartenientes levantó la voz a un servidor. A las 2 de la madrugada, el restaurante estaba vacío. Chiara colgó su delantal, agarró su abrigo y salió por la salida trasera hacia la fría noche napolitana. Un Mercedes negro estaba con el motor encendido en el callejón. La puerta trasera se abrió. Matteo Rinaldi estaba dentro, con la enorme cabeza de Dante descansando sobre su rodilla. «Entra», dijo Matteo. No era una petición. La sangre de Chiara se heló. «Tengo que volver a casa», dijo Chiara, su voz apenas un susurro. «No», respondió Matteo, su tono calmado, absoluto. «No tienes que hacerlo». Matteo se inclinó hacia adelante hacia la luz, y por primera vez Chiara vio algo distinto a la frialdad en sus ojos. Curiosidad, hambre, posesión. «Tienes un don, Chiara Mancini», dijo Matteo, usando su nombre real, el nombre que Chiara no había pronunciado en 6 meses. «Y yo tengo 3 problemas muy caros que solo tú puedes resolver». El corazón de Chiara se detuvo. «¿Cómo sabes?» «Lo sé todo», dijo Matteo simplemente. «Sé lo del detective Bianchi. Sé lo de la orden de arresto. Sé que estás huyendo». Matteo sonrió, una sonrisa de lobo. «Entra en el coche y haré que todo eso desaparezca. Niégate y lo llamo yo mismo». Chiara miró la puerta abierta, a la bestia descansando su cabeza sobre la rodilla del diablo, a la elección que nunca fue realmente una elección. Entró. La puerta se cerró tras ella con un suave y definitivo clic. Y mientras el Mercedes se alejaba hacia la noche napolitana, Dante desplazó su enorme cabeza del regazo de Matteo al de Chiara. El don observó, y por primera vez en 10 años, Matteo Rinaldi sintió algo que creía muerto hace mucho tiempo: envidia. La bestia había elegido un nuevo amo. Si estás disfrutando esta historia, dale al botón de suscribir para no perderte la segunda parte. El Mercedes serpenteó por las estrechas calles de Posillipo, subiendo hacia las colinas donde el dinero viejo vivía detrás de rejas de hierro y siglos de silencio. Chiara estaba rígida en el asiento de cuero, con el cálido peso de Dante presionando contra su muslo. El perro no se había movido desde que salieron del restaurante, como si la hubiera reclamado como su territorio. Matteo tampoco había hablado. Simplemente la observaba con esos ojos negros e impenetrables, con una mano descansando sobre la cabeza de Nero en el asiento a su lado. Virgil yacía en el suelo entre ellos, una barrera viviente. «¿A dónde vamos?», preguntó Chiara finalmente, su voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. «A casa», dijo Matteo simplemente. «¿De quién?». «Tuya». «Ahora». El coche pasó por unas rejas que parecían capaces de resistir un asedio.
La finca más allá era una fortaleza disfrazada de villa. 3 pisos de piedra color miel rodeados por jardines bien cuidados y muros coronados con cámaras de vigilancia, que rastreaban su llegada como ojos depredadores. El chofer abrió la puerta de Chiara. Chiara no se movió. No puedo simplemente desaparecer, dijo Chiara. Tengo un apartamento, un casero que... Tu casero ya ha sido pagado hasta fin de año, interrumpió Matteo. Tus pertenencias están siendo recogidas mientras hablamos. Las tendrás antes del amanecer. El hielo inundó sus venas. No tenías ningún derecho. Tenía todo el derecho. La voz de Matteo era seda envolviendo acero. En el momento en que tocaste a mis perros, te volviste valiosa. Las cosas valiosas no viven en Secondigliano con un policía corrupto persiguiéndolas. Matteo salió del coche y los 3 perros lo siguieron como sombras. Matteo se dio la vuelta y le ofreció la mano. Tienes 2 opciones, Chiara. Puedes pelear conmigo, huir de mí, odiarme. Y de todas formas te mantendré aquí porque necesito lo que puedes hacer. O puedes aceptar que por primera vez en 6 meses estás segura. Chiara miró su mano extendida, fuerte, con cicatrices en los nudillos. Una mano que había roto huesos y firmado sentencias de muerte. Una mano que también acababa de ofrecerle algo que Chiara había olvidado que existía. ¿Seguridad? La tomó. El interior de la villa era exactamente lo que esperaba, suelos de mármol, pinturas al óleo que valían más que vidas, muebles que parecían pertenecer a un museo. Pero Matteo no la llevó a una habitación de invitados ni a una jaula. La llevó a las perreras. Las perreras estaban detrás de la casa principal, conectadas por un corredor cubierto. No eran jaulas sino suites de lujo, habitaciones con climatización, camas elevadas, comedores automáticos y espacio suficiente para que los perros se movieran con libertad. Las paredes eran de hormigón reforzado. Las puertas eran de acero. Duermen aquí cuando tengo negocios, explicó Matteo, liberando a los perros de sus collares. Pero últimamente, han estado siendo. Matteo hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Impredecibles. Chiara observó cómo los 3 pitbulls se dirigían inmediatamente a sus rincones separados, dando vueltas, gimiendo suavemente. Dante seguía volviendo a la puerta, buscándola. Están ansiosos, dijo Chiara en voz baja. No son viciosos. Alguien los entrenó para reaccionar a las amenazas con violencia, pero nunca les enseñaron cómo desescalar. Están viviendo en modo constante de lucha o huida. La mandíbula de Matteo se tensó. Pagué a los mejores entrenadores de Europa. Pagaste a personas que entrenan perros de ataque, corrigió Chiara, entrando a la perrera. No a personas que entienden el trauma. Dante inmediatamente se acercó a Chiara y presionó su enorme cabeza contra su cadera. Chiara deslizó la mano a lo largo de su columna vertebral, sintiendo la tensión enrollada en cada músculo. ¿Qué te pasó? Susurró. Su manejador anterior lo golpeaba, dijo Matteo desde la puerta. Antes de que yo lo adquiriera. El hombre pensaba que el miedo era lo mismo que el respeto. ¿Qué le pasó al manejador? La sonrisa de Matteo fue fría. Dante le pasó. Chiara levantó la vista hacia Matteo, con la comprensión cristalizando. No compraste estos perros como armas. Los rescataste. Les di un propósito, dijo Matteo. Hay una diferencia. No, dijo Chiara suavemente, rascando detrás de la oreja de Dante mientras el enorme perro se inclinaba hacia su toque. Les diste una prisión diferente. Durante un largo momento, Matteo no dijo nada. Luego entró a la perrera, cerrando la distancia entre ellos. Matteo estaba tan cerca que Chiara podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Entonces arréglales, dijo Matteo. Arréglales, y yo arreglo tu problema. El detective Bianchi no es un problema que se pueda arreglar con dinero. No planeaba usar dinero. La promesa en su voz era más oscura que cualquier amenaza. Chiara debería haberse aterrorizado. En cambio, sintió algo casi parecido a la esperanza. 3 meses, dijo Chiara. Dame 3 meses con ellos. Tienes 2, respondió Matteo extendiendo la mano. Chiara se la estrechó, sellando un trato con el diablo.
Dante se sentó entre ellos y sonrió. Chiara se despertó con un silencio tan completo que parecía sofocación. Durante 6 meses había vivido con la sinfonía constante de Secondigliano, sirenas, gritos, el traqueteo de los camiones de reparto al amanecer. Aquí, en la finca Rinaldi, no había nada más que el susurro del costoso aire acondicionado y el distante sonido de las olas contra los acantilados. Chiara se incorporó en la habitación de invitados que Matteo le había asignado. Era más grande que todo su antiguo apartamento, decorada en crema y dorado con una ventana que daba a la bahía de Nápoles. El amanecer pintó el agua en tonos de sangre, naranja y violeta. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. «Avanti», llamó Chiara, subiendo la sábana hasta el mentón. Una mujer de unos 50 años entró llevando una bandeja de espresso y cornetti. Tenía ojos penetrantes y la postura de alguien que había visto demasiado y lo había juzgado todo. «Signora Mancini», dijo la mujer, dejando la bandeja en la mesilla. «Soy Lucía. Me encargo de la casa. El signore Rinaldi ha pedido que se una a él para el desayuno a las 8. Los perros ya han sido alimentados, pero se han negado a comer». Chiara miró el reloj. «Las 7:15. Le están esperando», añadió Lucía, con algo parecido a la diversión parpadeando por su severo rostro. Los 3 están sentados fuera de su puerta como estatuas. Está inquietando al personal. Cuando Chiara abrió la puerta de su dormitorio 20 minutos después, vestida con la ropa que había aparecido misteriosamente en el armario, unos sencillos pantalones negros y un suave jersey gris que le quedaba perfecto, casi tropezó con Dante. El enorme perro estaba tumbado en el umbral como una esfinge guardiana. Nero y Virgil lo flanqueaban a ambos lados, las 3 cabezas se levantaron al unísono. «Buongiorno», murmuró Chiara, agachándose para saludarlos debidamente. La cola de Dante comenzó un golpeo lento y pesado contra el suelo de mármol. Se supone que deberían estar desayunando, no montando guardia. «No se han movido de ahí desde las 6 de la mañana», vino la voz de Matteo desde el pasillo. Matteo salió por una puerta vestido con pantalones negros a medida y una camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos. Sin la armadura de su chaqueta de traje, parecía casi humano. «Casi. Traté de moverlos», continuó Matteo, caminando hacia ella. «Dante casi me arrancó la mano. No te habría mordido. Te estaba advirtiendo». «La distinción no me consuela», dijo Matteo con sequedad. «Camina conmigo». No era una petición. Chiara, Matteo y su sombra de 3 cabezas se movieron a través de la villa hasta que llegaron a una terraza soleada que daba a los jardines. Una mesa había sido puesta con más comida de la que 2 personas podrían comer, fruta fresca, prosciutto, quesos, pasteles y una cafetera de plata que olía como el cielo. Matteo apartó una silla para ella. El gesto fue tan inesperadamente cortés que Chiara vaciló antes de sentarse. «Te estás preguntando por qué estás aquí», dijo Matteo, sirviéndole el espresso con facilidad practicada. «Más allá de lo obvio. Lo obvio siendo que me has secuestrado. Prefiero, reubicada estratégicamente». Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa en un hombre menos peligroso. «No eres una prisionera, Chiara. Eres una empleada. Las empleadas normalmente pueden negociar sus contratos». «Entonces negocia». Chiara envolvió las manos alrededor de la pequeña taza de espresso, dejando que su calor la estabilizara. «¿Qué exactamente quieres de mí?» Matteo se recostó en su silla y Dante inmediatamente se movió a su lado, pero los ojos del perro nunca abandonaron a Chiara. «Quiero que hagas lo que hiciste anoche. Lo que sea que fue eso. Quiero que mis perros sean controlables sin que estén rotos». «¿Por qué?» La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. «Lo dijiste tú mismo, son armas. ¿Por qué te importa si están traumatizados?» Algo parpadeó en el rostro de Matteo. «Enojo, quizás. O algo más complicado. Porque las armas que no pueden controlarse son pasivos», dijo uniformemente. «Y porque Dante me salvó la vida hace 3 años cuando un asesino pasó por mi seguridad. Dante recibió 2 balas destinadas a mí. Lo mínimo que puedo hacer es darle paz». Chiara lo estudió. Este hombre que ordenaba asesinatos durante la cena y hablaba de su perro con algo casi parecido al amor.
2 meses no son suficientes, dijo Chiara finalmente. Necesitan al menos 4. Quizás 6. ¿Tienes 3? Contó Matteo. Y a cambio, el detective Stefano Bianchi nunca te encontrará. Me encargaré de eso. ¿Cómo? La sonrisa de Matteo fue fría y definitiva. Eso no es de tu incumbencia. Chiara miró a Dante, que se había movido de nuevo a su lado, su enorme cabeza descansando en su rodilla. Chiara pensó en las manos de Bianchi alrededor de su garganta, su aliento caliente con whisky y rabia, su promesa de que ella le pertenecía. Pensó en las pruebas que había plantado, en los colegas que habían creído sus mentiras, en la puerta de la celda cerrándose detrás de ella. Pensó en no tener a dónde huir. 4 meses, dijo Chiara en voz baja. Y quiero por escrito que puedo irme cuando el trabajo esté hecho. Matteo extendió la mano sobre la mesa. 4 meses. ¿Y Chiara? Matteo esperó hasta que Chiara le mirara a los ojos. Puedes irte cuando quieras. Pero algo me dice que no lo harás. Chiara le estrechó la mano y la cola de Dante golpeó el mármol con aprobación. En los jardines de abajo, Rocco Santos miraba con binoculares y comunicó por radio a su equipo. La mesera se queda. Aumenten la seguridad del perímetro y hagan una verificación de antecedentes más profunda. Quiero saber todo sobre ella, incluyendo por qué Bianchi la quiere tanto. La cacería la había seguido a casa. Rocco Santos no confiaba en Chiara. Chiara podía sentir su suspicacia como un peso físico mientras Rocco la guiaba por el ala sur de la finca hacia Las Perreras. Rocco era una montaña de hombre, 1,90 m con hombros que tensaban su chaleco táctico y ojos que no se perdían nada. Entiende de lo que son capaces esos perros, dijo Rocco, sin molestarse en plantearlo como pregunta. Su voz tenía la gravilla de un fumador de toda la vida. El año pasado, Nero desgarró un manguito de Kevlar y le rompió el brazo al entrenador en 3 sitios. El entrenador era exmilitar. Sabía lo que hacía. Entonces lo estaba haciendo mal, respondió Chiara, manteniendo el paso a pesar de su andar deliberadamente apresurado. Rocco se detuvo tan abruptamente que Chiara casi chocó con su espalda. Se dio la vuelta mirándola desde arriba con algo entre enoyens y curiosidad. Llevas una noche aquí y crees que sabes más que profesionales que han entrenado perros de protección durante 20 años. Creo, dijo Chiara con cuidado, que hay una diferencia entre entrenar a un perro para atacar y enseñar a un perro a confiar. Sus profesionales les enseñaron la primera parte. Estoy aquí para la segunda. Confianza. Repitió Rocco como si la palabra supiera mal en su boca. Estos no son mascotas, signorina. Son instrumentos, herramientas. El don no necesita que confíen. Necesita que obedezcan. Si eso es cierto, entonces ¿por qué estoy aquí? La mandíbula de Rocco trabajó, masticando una respuesta que no quería dar. Finalmente, Rocco sacudió la cabeza hacia la entrada de la perrera. Porque en los últimos 6 meses se han vuelto impredecibles, agresivos con el personal, agresivos entre sí. La semana pasada Bergel casi mató al jardinero por caminar demasiado cerca de la ventana del despacho del don. ¿Qué le pasó al jardinero? 18 puntos de sutura, paga extra por riesgo y un acuerdo de confidencialidad. Rocco sacó un juego de llaves de su cinturón. Al don le gustan estos animales. Contra mi recomendación profesional, se niega a sacrificarlos. Así que aquí estás, la obradora de milagros del restaurante. El escepticismo en su voz podría haber cortado vidrio. No soy una obradora de milagros, dijo Chiara en voz baja. Pero reconozco el trauma cuando lo veo. Rocco desbloqueó la puerta de acero reforzado e inmediatamente los alcanzó el sonido. No ladridos, sino algo peor. Una cacofonía de gemidos, pasos nerviosos, el raspar de garras contra el hormigón. La firma sonora de animales atrapados en sus propios sistemas nerviosos. La perrera era inmaculada, de última tecnología. Cada suite tenía cama ortopédica, control de temperatura y dispensadores de agua automáticos. Parecía un hotel de lujo para perros, pero se sentía como una prisión. Dante recorría una zanja en su sección de un lado a otro, su respiración llegando en jadeos cortos y ansiosos. Nero estaba presionado en la esquina más alejada de su suite, temblando, los ojos demasiado abiertos.
Virgil atacaba su propia cama, sacudiéndola violentamente, gruñendo amenazas fantasmas. Dios mío, exhaló Chiara. Han estado así desde el amanecer, dijo Rocco. Intentamos alimentarlos, ejercitarlos. Nada funciona. El veterinario dice que están físicamente sanos, pero... Pero no lo están, terminó Chiara. Están aterrorizados. Chiara se acercó lentamente al recinto de Dante, leyendo su lenguaje corporal. Las orejas estaban hacia atrás. La cola era rígida. Cada músculo estaba enroscado para la violencia o la huida, pero sus ojos... Sus ojos seguían desviándose hacia la puerta, buscando. Está buscando a Matteo, se dio cuenta Chiara. El don se fue hace 2 horas a una reunión en Nápoles. No volverá hasta esta noche. Y los perros lo saben. Chiara se agachó frente al recinto, haciéndose pequeña, no amenazante. ¿Con qué frecuencia los deja aquí Matteo? Siempre que tiene negocios que requieren discreción. ¿Cuánto tiempo? A veces días. Chiara cerró los ojos mientras la comprensión cristalizaba con dolorosa claridad. No son armas. Son casos de apego. Matteo es la única estabilidad que tienen. Y cada vez que se va, sus sistemas nerviosos creen que los está abandonando. No saben si va a volver. Los perros no piensan así, dijo Rocco con desdén. Sí que lo hacen, dijo Chiara mirándolo. Especialmente los perros que ya han sido abandonados antes. Dante había dejado de dar vueltas. Ahora estaba parado en la verja, mirándola con una intensidad que le cortaba el aliento. Todo su cuerpo vibraba con tensión, pero no gruñía. Esperaba. Ábrela, dijo Chiara. Absolutamente no. No me hará daño. Eso no lo sabe. Sí lo sé, dijo Chiara poniéndose de pie, sin romper el contacto visual con Dante. Abre la verja, Rocco. O me voy de aquí ahora mismo y puedes explicarle a tu don por qué su obradora de milagros renunció después de 10 minutos. La mano de Rocco se deslizó hacia el arma en su cadera, luego hacia las llaves en su cinturón. El cerrojo hizo clic. La verja se abrió. Dante explotó fuera de la perrera, no hacia Chiara, sino más allá de Chiara, corriendo en un círculo frenético por la sala buscando a Matteo. Cuando no lo encontró, el perro emitió un sonido que le partió el corazón a Chiara. Un gemido, primario y desconsolado. Chiara se sentó en el suelo de hormigón, con las piernas cruzadas, y esperó. Tardó 30 segundos, una eternidad, antes de que Dante se acercara. Dante vino despacio, sospechosamente, su nariz trabajando, procesando el olor de Chiara. Luego hizo algo que hizo que Rocco maldijera en voz baja. Dante se derrumbó junto a ella, rodó sobre su espalda y expuso su vientre. Sumisión completa. Rendición total. Chiara puso la mano en su pecho, sintiendo su rápido y acelerado latido comenzar a calmarse. Bravo, susurró Chiara. Sei al sicuro, lui torna sempre. ¿Estás seguro? Él siempre vuelve. La respiración de Dante se estabilizó. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Detrás de Chiara, Rocco enfundó su arma. Madre de Dios, murmuró. No, dijo Chiara, rascando detrás de la oreja de Dante mientras el enorme perro se fundía en el sueño. Ellos han estado malditos. Nosotros vamos a arreglarlo. 3 semanas después de comenzar la rehabilitación, Matteo estaba en el balcón del segundo piso de la villa con su espresso matutino y miraba a Chiara hacer magia, que no podía entender. Chiara estaba en el patio de entrenamiento, media hectárea de césped bien cuidado rodeada de muros de piedra. Con los 3 perros sueltos, esto solo habría sido suicidio un mes atrás. Ahora Dante, Nero y Virgil se movían alrededor de Chiara como satélites orbitando un sol, sintonizados con su más pequeño gesto. Dante, al pie, llamó Chiara, su voz calmada pero absoluta. El enorme pitbull, que había estado investigando algo en el rincón más alejado, inmediatamente trotó a su lado izquierdo y se sentó, los ojos arriba, esperando. Chiara no lo recompensó con golosinas. Lo recompensó con una mano en su cabeza y un tranquilo bravo. Matteo había gastado una fortuna en entrenadores que usaban collares eléctricos, cadenas con puntas, rollos de dominancia.
Hombres que creían que controlar a un perro significaba primero romper su espíritu. Chiara había tirado todo eso a la basura en su segundo día. No necesitan dolor, le había dicho Chiara, parada en su despacho con tierra en las rodillas y pelo de Dante en su jersey. Necesitan consistencia, límites y alguien que no confunda el miedo con el respeto. Ahora, mirándola trabajar, Matteo entendía la diferencia. Chiara nunca levantaba la voz, nunca los golpeaba, nunca usaba la fuerza. En cambio, se había convertido en el alfa a través de algo mucho más poderoso, certeza absoluta e inquebrantable. Cuando Chiara decía siéntate, no había pregunta en su tono. Cuando los llamaba, no había duda de que vendrían. Chiara había reescrito la jerarquía de la manada sin violencia, y los perros habían aceptado su liderazgo con algo cercano a la adoración. Nero, Virgil, abajo, ordenó Chiara, su mano bajando en un gesto afilado y descendente. Ambos perros inmediatamente se tumbaron boca abajo, aunque estaban a 6 metros de distancia jugando. Se quedaron quietos, mirándola, esperando que los soltara. El pecho de Matteo se apretó con algo que se negó a nombrar. Es buena, dijo Rocco, materializándose a su lado con su habitual silencio fantasmal. Mejor que buena. En 3 semanas ha conseguido lo que 6 meses de entrenamiento profesional no pudo. Lo sé, respondió Matteo sin apartar los ojos de Chiara. Chiara reía ahora, liberando a los perros de su orden de espera y corriendo por el patio con ellos, persiguiéndola en un juego que parecía caótico pero estaba en realidad perfectamente controlado. Chiara podía detenerlos con una palabra, empezarlos con un gesto. Morirían por ella. Matteo conocía esa sensación. Terminamos la verificación profunda de antecedentes que pediste, continuó Rocco, cambiando al tono de negocios. No te va a gustar. Cuéntame. Detective Stefano Bianchi. Vice de Nápoles. Veterano de 15 años, condecorado, conectado. También corrupto hasta los huesos. Encontramos pagos de 3 familias distintas, incluyendo la banda Volpe. Pero es cuidadoso. Nada que se sostenga en un tribunal. La mandíbula de Matteo se tensó. ¿Y Chiara? Era su informante confidencial. Al parecer presenció a Bianchi ejecutar a un sospechoso durante una redada hace 2 años. Un chico desarmado, lugar equivocado, momento equivocado. Bianchi lo hizo parecer limpio, pero ella lo vio. Cuando Chiara amenazó con denunciarlo, Bianchi le dio la vuelta. ¿Qué significa eso? Significa que plantó pruebas en su apartamento. ¿Cocaína? Suficiente para hacerla parecer una traficante en lugar de una informante. Su palabra contra la de un policía condecorado. Rocco hizo una pausa. Huyó la noche antes de su arresto. Ha estado huyendo desde entonces. La mano de Matteo se apretó alrededor de la taza de espresso o hasta que la porcelana crujió. ¿Dónde está Bianchi ahora? Ese es el problema. Está haciendo preguntas. Sabe que Chiara trabajó en Impero. Hace 3 días visitó el restaurante, interrogó al personal. Marco no le dio nada, pero... Está cazando. Matteo terminó la frase. Abajo, Chiara tenía los 3 perros sentados en una línea perfecta, su atención clavada en ella. Chiara les enseñaba a esperar, no por la fuerza, sino por la confianza. Les enseñaba que las cosas buenas llegaban a quienes se controlaban. Matteo tomó una decisión. Duplica la seguridad del perímetro, dijo con calma. Pon vigilancia al detective Bianchi. Quiero saber a dónde va, con quién habla. ¿Y Rocco? Jefe. Si se acerca a menos de 1 kilómetro de esta finca, me llamas a mí primero. No a la policía, no a nadie más. A mí. Rocco asintió y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Matteo apuró la taza de espresso agrietada y descendió los escalones de piedra hacia el patio de entrenamiento. Chiara lo vio acercarse y sonrió. Una sonrisa real, desarmada. Y algo en su pecho se agrietó más abierto que la porcelana. «Están listos para el trabajo avanzado», llamó Chiara, apartándose el pelo de la cara. «Mira esto. Dante, Nero, Virgil, defenderé». Los 3 perros inmediatamente se movieron para formar un triángulo alrededor de Chiara, mirando hacia afuera.
Un escudo viviente. No ladraban, no gruñían. Simplemente se posicionaron como una barrera entre Chiara y cualquier amenaza potencial, incluyendo a Matteo. Libero, dijo Chiara soltándolos. Chiara los relajó, pero permanecieron cerca. Les enseñaste a protegerte, dijo Matteo, deteniéndose en el borde de su formación. Les enseñé a proteger lo que aman, corrigió Chiara. Hay una diferencia. La hay. Chiara inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos claros y perspicaces. Tú dímelo, Matteo. Tus hombres te siguen porque te temen o porque creen en ti. Ambas cosas, respondió Matteo honestamente. Ese es el problema de gobernar a través del miedo, dijo Chiara suavemente. En el segundo en que alguien más fuerte aparezca, pierdes todo. ¿Pero la lealtad? La lealtad real es permanente. Chiara caminó hacia la villa y los tres perros la siguieron sin mirar atrás. Matteo se quedó solo en el patio de entrenamiento, amo de un imperio criminal, y se dio cuenta con absoluta claridad de que había perdido el control de algo mucho más peligroso que sus perros. Estaba cayendo por la mujer que los había domado. Y en su mundo, esa era la vulnerabilidad más letal de todas. El detective Stefano Bianchi estaba sentado en su Alfa Romeo sin identificar frente al ristorante Impero, observando llegar el turno de la noche. Stefano llevaba 3 días vigilando el lugar, fumando 2 paquetes de Marlboro y bebiendo espresso que sabía a ácido de batería. Le dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Aún tenía los nudillos amoratados de la última vez que había perdido los estribos. Chiara estaba cerca. Stefano lo sentía como un tiburón que huele sangre en el agua. Chiara había sido cuidadosa, 6 meses de cuidado, pero todos cometían errores eventualmente. El pasaporte falso, el apartamento en efectivo, el cabello decolorado y las lentillas de color, todo eso le compró tiempo, pero el tiempo siempre se acababa. Stefano la había encontrado por accidente. Un operativo contra el vicio en Secondigliano mientras chequeaba con su red de informantes, cuando uno de ellos mencionó a una nueva mesera en Impero que se mantenía en silencio y nunca hacía preguntas. Chica guapa, callada, barrio equivocado para ese tipo de trabajo, había dicho el informante. Asustada de algo. Stefano conocía ese miedo. Stefano lo había puesto ahí. El recuerdo del apartamento de Chiara, la forma en que Chiara lo había mirado cuando encontró la cocaína plantada, la traición en sus ojos convirtiéndose en terror, aún lo calentaba mejor que el espresso. Chiara había sido su informante, su proyecto, su posesión. Y luego Chiara amenazó con destruirlo por un único error estúpido. El chico había estado alcanzando algo. Stefano había reaccionado. Fue un disparo limpio. Habría sido declarado justificado si Chiara se hubiera callado. Pero no, Chiara tuvo que tener conciencia, tuvo que amenazar con ir a asuntos internos. Así que Stefano la convirtió en la criminal. Y ahora Chiara creía que podía esconderse de él, empezar de nuevo, desaparecer. Stefano tiró su cigarrillo por la ventana y comprobó su reloj. Las 8:15. Hora de hacer más preguntas incisivas. Stefano esperó hasta que el chico de los platos, el chico delgado que dejó caer la bandeja, según la historia de Marco, salió a fumar. El chico no tendría más de 20 años, todo nerviosismo y cicatrices de acné. Perfecto. Stefano cruzó la calle, calculando el tiempo para interceptar al chico en el callejón junto al restaurante, lejos de las cámaras, lejos de los testigos. Luca, ¿verdad? Dijo Stefano alegremente, mostrando su placa. Los ojos del chico se abrieron de par en par, y yo. Yo no hice nada, agente. Lo juro por. Relájate. Stefano sonrió. No estoy aquí por ti. Estoy buscando a alguien. Una mesera que trabajaba aquí, rubia, finales de los 20, más o menos así de alta. Stefano levantó su teléfono mostrando una foto de Chiara de 2 años atrás, antes de que huyera. La cara de Luca hizo algo complicado. Reconocimiento, miedo, el cálculo mental de si mentirle a un policía valía lo que vendría después. Yo no. La mano de Stefano salió disparada, agarrando el cuello del chico y golpeándolo contra el muro de ladrillo con suficiente fuerza como para quitarle el aire. La voz de Stefano seguía siendo agradable, su sonrisa seguía fija.
Déjame reformularlo. Sé que trabajó aquí. Sé que ocurrió algo hace un mes involucrándola a ella y unos perros. Sé que se fue con alguien en un coche muy caro. Lo que no sé es a dónde fue. Y tú me lo vas a decir. No puedo. El hombre. Me matará. El puño de Stefano golpeó a Luca en el plexo solar. El chico se dobló sobre sí mismo, jadeando, y Stefano lo jaló de vuelta por el cabello. El hombre del coche, insistió Stefano. ¿Quién era? No sé su nombre, jadeó Luca. Nadie sabe su nombre. Solo lo llamamos. ¿Cómo lo llaman? Il fantasma, sollozó Luca. El fantasma. Posee la mitad de Nápoles. No puedes tocarlo. Nadie puede. Stefano sintió hielo deslizándose por su columna vertebral. Conocía ese nombre. Todos en las fuerzas del orden conocían ese nombre, aunque fingieran no hacerlo. Matteo Rinaldi, el intocable, el fantasma que caminaba por las escenas del crimen sin dejar huellas dactilares, sin testigos, sin evidencia. Describe el coche, exigió Stefano. Mercedes negro, ventanas tintadas. 3 perros dentro. Perros enormes. Ella entró en el coche con ellos y no volvió. Stefano soltó al chico, dejándolo desplomarse contra el contenedor de basura. La mente de Stefano corría, recalculando. Si Chiara de alguna manera se había involucrado con la familia Rinaldi, esto cambiaba todo. No podía simplemente aparecer en la puerta de Rinaldi y exigir que le devolvieran su propiedad. Necesitaría influencia, un plan, tiempo, pero no demasiado tiempo. Sacó su teléfono y marcó un número al que había jurado que nunca llamaría. Un número que lo conectaba con personas que lo hacían parecer un santo. Soy Bianchi, dijo cuando se abrió la línea. Necesito información sobre la ubicación actual de Matteo Rinaldi, sus propiedades, sus equipos de seguridad. ¿Todo? La voz al otro extremo se rió, un sonido húmedo y feo. Ese tipo de información tiene un precio, detective. Pon tu precio. ¿Tienes alguien dentro de su operación? Stefano sonrió, pensando en la cara de Chiara, en la manera en que Chiara miraba a esos perros como si fueran sagrados. Mejor. Tengo su punto débil. Stefano colgó y encendió otro cigarrillo, mirando fijamente las ventanas iluminadas del restaurante Impero. Chiara creía que había encontrado santuario con un monstruo. Chiara no entendía todavía que los monstruos no protegen. ¿Poseen? Y Stefano la había poseído primero. La encontraría. Quemaría la fortaleza en la que se escondía. Y cuando la sacara arrastrándola, Chiara recordaría a quién pertenecía realmente. La tormenta llegó desde la bahía poco después de medianoche, volviendo el cielo negro y violento. Los rayos cruzaban el horizonte como huesos rompiéndose, y los truenos sacudían los cimientos ancestrales de la villa. Chiara se despertó con el sonido del aullido de Dante, un sonido primario y aterrorizado que le atravesó el pecho. Chiara estaba fuera de la cama y corriendo antes de estar completamente consciente, descalza y todavía en la camiseta con la que dormía. Las perreras. Tenía que llegar a las perreras. Pero cuando Chiara irrumpió por el corredor trasero de la villa, encontró las puertas de las perreras ya abiertas y a Matteo parado en el umbral, recortado por los rayos, su cara torcida de frustración. ¿Basta? Gritaba Matteo por encima de los truenos. ¿Dante? Fermo. La orden no surtió efecto. Los 3 perros estaban en pleno pánico. Dante recorriendo el espacio frenéticamente, Nero apretado en la esquina, temblando tan violentamente que su collar de cadena repiqueteaba, Vergel ladrando a las sombras, a la tormenta, amenazas invisibles que solo él podía ver. Matteo agarró a Dante por el collar, tratando de obligar físicamente al perro a tumbarse. Dante chasqueó, no como mordida, sino como advertencia, los dientes destellando a centímetros de la mano de Matteo. No lo hagas, dijo Chiara con firmeza. Matteo se giró, su cara peligrosa. Iba sin camisa, solo con pantalones de pijama negros, el cabello despeinado. Matteo parecía más humano de lo que Chiara lo había visto nunca, y más aterrador. Necesitan ser controlados. Necesitan ser consolados, corrigió Chiara,
pasando junto a Matteo hacia la perrera. Retrocede. Lo estás empeorando. Estoy. Los estás asustando. Chiara se dio la vuelta para enfrentarlo completamente y algo en su expresión hizo que Matteo se detuviera. Estás usando la misma energía que la tormenta, fuerte, agresivo, impredecible. No pueden distinguir entre tú y la amenaza. Otro rayo. Vergel chilló y se lanzó al rincón más alejado, chocando con Nero. Ambos perros se gruñeron el uno al otro, la confusión convirtiéndose en agresión mal dirigida. Chiara cayó de rodillas en el suelo de hormigón. Dante, dijo, su voz baja y firme. Vieni aquí. El gran perro dejó de dar vueltas. Sus orejas giraron hacia la voz de Chiara como platos parabólicos. Chiara no volvió a llamar. Simplemente se quedó sentada, firme, irradiando calma en el centro del caos. Lentamente, con dudas, Dante se acercó. Cuando Dante estuvo suficientemente cerca, Chiara colocó ambas manos a cada lado de su enorme cabeza y presionó su frente contra la del perro. Lo so, susurró Chiara. Lo sé. Fa paura. Mas ella al sicuro. Da miedo. Pero estás seguro. Chiara comenzó a tararear. Bajo, rítmico, la misma frecuencia que había usado en el restaurante. El sonido parecía cortar la violencia de la tormenta, creando un bolsillo de paz. La respiración de Dante comenzó a calmarse. Su temblor se aplacó. Matteo miraba, fascinado. Siéntate conmigo, dijo Chiara en voz baja, sin mirarlo. Despacio. Sin movimientos bruscos. Chiara. Siéntate conmigo, Matteo. Matteo obedeció, bajándose al suelo a su lado. Tan cerca, Chiara podía sentir el calor que irradiaba de su piel, percibir la combinación de jabón caro y algo más oscuro, más elemental. Pon tu mano en su pecho, instruyó Chiara. Sigue su respiración. Entra y sal. Despacio. Matteo colocó su mano junto a la de Chiara sobre la caja torácica de Dante. El perro se tensó, pero la otra mano de Chiara acariciaba su flanco, manteniéndolo estable. ¿Sientes eso?, murmuró Chiara. Su latido. Se está calmando porque le estamos mostrando que no hay nada que temer. Los depredadores no se quedan quietos durante el peligro. Al sentarnos, le decimos que la tormenta no puede hacerle daño. Otro trueno, pero esta vez Dante solo se estremeció. Matteo mantuvo la mano firme, su respiración sincronizada con la del perro. Nero se fue acercando, la curiosidad venciendo al miedo. Luego Vergel. En cuestión de minutos, los tres perros habían colapsado alrededor de ellos, un montón de músculo, pelo y latidos que se calmaban poco a poco. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la perrera solo había respiración, calor y silencio. ¿Cómo aprendiste esto?, preguntó Matteo, su voz apenas audible. Chiara guardó silencio por un largo momento. Mi padre tenía PTSD, era veterano de guerra. Tenía episodios durante las tormentas, creía que estaba de vuelta en el frente. Aprendí que a veces lo más fuerte que puedes hacer es simplemente estar presente, estar calmado. Mostrarle a alguien que está seguro creyéndolo tú mismo. Tu padre, dijo Matteo con cuidado. Las facturas médicas que intentabas pagar en el Impero. Diálisis, insuficiencia renal. El departamento de veteranos no cubría la mitad. Chiara acarició la oreja de Dante. Murió 3 meses antes de que yo huyera de Bianchi. La mano de Matteo se movió desde el pecho de Dante para cubrir la de Chiara. El gesto fue tan inesperado, tan suave, que Chiara se quedó inmóvil. Lo siento, dijo Matteo. No es necesario. Estaba sufriendo. Al menos ahora. No por tu padre, interrumpió Matteo. Por Bianchi. Por lo que te hizo. Por el hecho de que hayas estado cargando esto sola. Chiara se volvió para mirarlo y la expresión en su rostro le quitó el aliento. No era lástima. Era reconocimiento. Un superviviente viendo a otro. Matteo. Matteo se inclinó hacia adelante lenta. Chiara estaba en el patio de entrenamiento con Vergel trabajando en ejercicios de agresión controlada cuando la
Voz de Rocco crepitó por el sistema de intercomunicación de la finca con una única palabra que heló su sangre. ¿Policía? Chiara soltó el manguito de entrenamiento y corrió hacia la casa principal, Vergel igualando su zancada. Para cuando llegó al patio delantero, Matteo ya estaba ahí, flanqueado por 4 de sus hombres, todos armados. Más allá de las rejas de hierro, 3 vehículos policiales estaban aparcados en una demostración deliberada de fuerza, 2 coches patrulla y un sedán sin identificar. El detective Stefano Bianchi estaba en la verja con un papel en la mano y una sonrisa que le daban ganas de vomitar a Chiara. Matteo Rinaldi, llamó Stefano, su voz portando la plena autoridad de un hombre con placa y vendetta. Tengo una orden para registrar estas instalaciones en busca de una fugitiva, Chiara Mancini, buscada por distribución de narcóticos y fuga de la custodia. Rocco ya estaba en la verja, su enorme figura bloqueando la entrada. Muéstrame la orden. Stefano pasó el papel a través de los barrotes. Rocco lo examinó con la atención cuidadosa de alguien que había visto documentos falsificados antes. Su expresión se ensombreció. Esta orden fue emitida por el juez Caruso, dijo Rocco despacio. Se jubiló hace 8 meses. Entonces fue reemitida recientemente, respondió Stefano suavemente. Ahora abra la verja. O llamaré a refuerzos y a un ariete. No llamarás a nada, dijo Matteo, avanzando. Su voz era seda sobre cuchillas de afeitar. Estás 40 kilómetros fuera de tu jurisdicción, detective. El vicio de Nápoles no tiene autoridad en Posillipo. ¿Y esa orden? Matteo gesticuló con desdén. No vale el papel en que está impresa. La sonrisa de Stefano se amplió. Tengo autorización del mando regional. Y a menos que quieras que añada obstrucción a la justicia a tu larga lista de delitos presuntos, abrirás esta verja y entregarás a Chiara Mancini. Chiara sintió que el mundo se inclinaba. Reconoció la jugada. Stefano no necesitaba una orden legítima. Solo necesitaba entrar, causar caos y usar la confusión para agarrarla. Para cuando alguien aclarara la jurisdicción y el papeleo, Chiara estaría bajo su custodia. Y las manos de Matteo estarían atadas por su necesidad de mantenerse invisible ante las fuerzas del orden. Gana tiempo, dijo Matteo en voz baja a Rocco, luego se volvió y agarró el brazo de Chiara. ¿Adentro ahora? No. Los ojos de Matteo destellaron peligrosamente. Esto no es una negociación. Tienes razón, no lo es. Chiara se soltó el brazo. Si me escondo, Stefano despedazará este lugar. Usará esto como excusa para asaltar la finca, confiscar propiedades, arrestar a tu personal. A Stefano no le importa la legalidad. Le importa el castigo. Entonces yo lo manejaré. ¿Haciendo qué? Matando a un policía. Eso es lo que quiere, Matteo. Quiere que cruces una línea que te obligue a salir al descubierto. Chiara se acercó, bajando la voz. Stefano no está aquí por justicia. Está aquí por mí. Así que déjame tratar con él. Absolutamente no. Escúchame. Chiara insistió, su mano en el pecho de Matteo. Me has dado refugio. Me has protegido. Pero no dejaré que quemes todo lo que has construido por mi culpa. Detrás de ellos, Stefano se estaba impacientando. Cuento hasta 10, Rinaldi. Luego entró, de una manera o de otra. La mandíbula de Matteo era de granito. Cada instinto que tenía, cada impulso violento y territorial, le gritaba que eliminara la amenaza. Su mano se movió hacia el arma en su espalda. Por favor, susurró Chiara. Confía en mí. Fue el por favor lo que lo detuvo. Matteo había recibido súplicas antes, por piedad, por vida, por muertes rápidas. Pero Chiara no suplicaba por sí misma. Suplicaba por Matteo. Matteo dio un paso atrás, su mano alejándose del arma. Rocco, dijo Matteo, su voz tensa de rabia contenida. Abre la verja. Las rejas de hierro se abrieron con un gemido mecánico. Stefano entró con 3 agentes uniformados detrás, su expresión triunfante. Stefano barrió la vista sobre el grupo reunido hasta que sus ojos se posaron en Chiara. La posesión desnuda en su mirada le erizó la piel.
Ahí estás, dijo Stefano suavemente. Te he estado buscando por todas partes, tesoro. Chiara se obligó a quedarse quieta, a no retroceder hacia la presencia protectora de Matteo. No me voy a ir contigo, Stefano. Eso no es tu decisión. Stefano sacó las esposas de su cinturón. Chiara Mancini, queda arrestada por... Un gruñido bajo y retumbante cortó sus palabras. Dante emergió de la entrada de la villa, flanqueado por Nero y Vergel. Los tres perros se movieron como una unidad, posicionándose entre Chiara y Stefano en una formación defensiva perfecta. No ladraban, no se abalanzaban. Simplemente estaban ahí, 70 kilos de violencia controlada multiplicado por 3, mirando al detective con ojos que prometían la muerte. Los tres agentes uniformados retrocedieron inmediatamente, las manos moviéndose hacia sus armas. Llama a tus perros, Rinaldi, dijo Stefano. Pero ahora había un temblor en su voz. No son sus perros, dijo Chiara tranquilamente. Ya no. Chiara avanzó y los tres perros se movieron con ella, manteniendo su triángulo protector. Stefano levantó las esposas y los labios de Dante se separaron para mostrar los dientes en un gruñido silencioso. ¿Vas a dispararles?, preguntó Chiara. A tres animales protegidos en propiedad privada, ante testigos. ¿Cómo lo explicarás en tu informe, detective? La mano de Stefano tembló. Chiara podía ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos, el análisis costo-beneficio de violencia versus victoria. Esto no ha terminado, dijo Stefano finalmente, bajando las esposas. Tu orden sigue en vigor. La próxima vez que venga, será con autorización legítima. Y cuando te lleve, Mancini, no habrá perros detrás de los cuales esconderte. Entonces estaré esperando, dijo Matteo suavemente. Y detective, la próxima vez que aparezca en mi verja con documentación fraudulenta, no saldrá de aquí. No era una amenaza. Era una promesa. Stefano sostuvo la mirada de Matteo durante 3 segundos, luego se dio la vuelta y salió por la verja. Los vehículos policiales se alejaron en una lluvia de gravilla. En el momento en que desaparecieron, las piernas de Chiara cedieron. Matteo la atrapó antes de que tocara el suelo, tirando de ella contra su pecho. Los perros inmediatamente los rodearon a ambos, gimiendo, presionándose contra ellos. No ha terminado, susurró Chiara. No, acordó Matteo, apretando los brazos alrededor de Chiara. Pero ahora sé con qué estoy tratando. Matteo miró a Rocco por encima de la cabeza de Chiara. Encuéntrame todo sobre el detective Stefano Bianchi, dijo Matteo, su voz fría y definitiva. ¿Dónde vive, dónde bebe, a quién quiere? Y luego encuéntrame cómo hacerlo desaparecer. Stefano volvió 6 días después, pero esta vez no se molestó con verjas ni órdenes ni la pretensión de la ley. Llegó a las 3 de la madrugada con 2 hombres que no eran policías, sicarios prestados por la familia Volpe, hombres que le debían favores y no hacían preguntas. Primero cortaron la electricidad de la finca, sumiendo la villa en la oscuridad. Luego violaron el muro sur, donde la cobertura de las cámaras de Rocco tenía una brecha de 30 segundos en su patrón de barrido. Alguien les había dado información. Alguien del interior les había traicionado. Matteo se despertó con la sensación de acero frío presionado contra su sien y el aliento de Stefano empapado en whisky en su cara. Muévete y pinto tus sábanas caras con tu cerebro, susurró Stefano. Matteo se quedó perfectamente quieto, su mente corriendo a través de cálculos. Su arma estaba en la mesilla, a 45 centímetros de distancia. Los hombres de Rocco estaban distribuidos por toda la villa, pero en la oscuridad, sin electricidad, la coordinación sería un caos. El botón de pánico bajo su almohada era inútil sin electricidad. ¿Dónde está?, exigió Stefano. ¿Qué? El cañón de la pistola golpeó el pómulo de Matteo con suficiente fuerza para cortar la piel. La sangre corrió caliente por su cara. No juegues conmigo. Chiara. ¿Dónde está? Ala de invitados, 3er piso, dijo la voz de Matteo, firme a pesar del sabor cobrizo de la sangre en su boca. Pero no llegarás hasta allí. De verdad. Rió Stefano, un sonido quebradizo. Tu seguridad está dispersa, tus alarmas están muertas.
Y tengo dos amigos muy motivados conmigo a quienes se les paga extremadamente bien para asegurarse de que salga de aquí con mi propiedad. Stefano agarró a Matteo del pelo y lo sacó de la cama, presionando la pistola contra su columna vertebral. Vas a llevarme a ella, y vas a callar a esos malditos perros, o te disparo a ti, luego les disparo a ellos. Y la tomo de todas formas. Atravesaron la villa oscura, los dos sicarios de Stefano flanqueándolos con precisión militar. Uno de ellos llevaba bridas y cinta adhesiva. El otro tenía una escopeta. Ambos tenían los ojos muertos de hombres que habían hecho cosas peores por menos dinero. Cometiste un error, Rinaldi, dijo Stefano mientras subían las escaleras. Creer que podías quedártela. Es mía. Siempre ha sido mía. Yo la hice. Yo puedo deshacerla. Eres un hombre muerto, respondió Matteo con calma. Palabras valientes de alguien con una pistola en la. El gruñido comenzó bajo, casi subsónico, vibrando a través de la oscuridad como el temblor de advertencia de un terremoto. Stefano se congeló en el rellano. 6 ojos reflejaban la luz de la luna que entraba por las altas ventanas, 3 pares brillando como brasas en las sombras. Dante, Nero y Vergil estaban en lo alto de las escaleras en formación perfecta, bloqueando el camino al tercer piso, hacia Chiara. Llámalos, siseó Stefano, apretando más la pistola contra la columna de Matteo. No puedo, dijo Matteo. Y por primera vez esa noche, Matteo sonrió. Ya no me escuchan a mí. Dante, fermo. Gritó Stefano, usando la orden que había escuchado usar a Matteo. Abajo. Los perros no se movieron. Simplemente estaban ahí, 3 sombras talladas en violencia, esperando. Dispárenles, ordenó Stefano a sus sicarios. El hombre de la escopeta la levantó, apuntando a Dante. Su dedo se apretó en el gatillo. Attacco. Vino la voz de Chiara desde la oscuridad detrás de los perros. Ataquen. Lo que ocurrió después sucedió demasiado rápido para que el ojo humano lo rastreara correctamente. Dante se lanzó por las escaleras como un misil, 50 kilos de músculo y furia golpeando al sicario con la escopeta de lleno en el pecho. La escopeta se disparó hacia el techo, la yeso llovió cuando el hombre cayó hacia atrás, gritando. Las mandíbulas de Dante se cerraron alrededor de su antebrazo, y el sonido de huesos rompiéndose fue audible incluso sobre el caos. Nero y Vergil se dividieron izquierda y derecha en una maniobra de flanqueo que era pura precisión táctica. Nero golpeó al segundo sicario por abajo, yendo por las piernas, cortando tendones con exactitud quirúrgica. Vergil fue por arriba, sus mandíbulas cerrándose sobre la mano del arma del hombre, obligándole a soltar la pistola antes de arrastrarlo al suelo. Era caza en manada coordinada y practicada en su forma más eficiente. La pistola de Stefano osciló y se alejó de Matteo, rastreando desesperadamente entre los 3 puntos de ataque, intentando encontrar un blanco que no golpeara a sus propios hombres. Matteo se movió. Matteo giró dentro de la guardia de Stefano, agarró la muñeca del detective y la golpeó contra la balaustrada. La pistola cayó rodando por las escaleras. Stefano intentó dar un puñetazo, pero Matteo fue más rápido, más furioso, y llevaba 4 semanas viendo sufrir a Chiara por la obsesión de este hombre, alimentando cada movimiento. Matteo clavó su puño en el plexo solar de Stefano, doblándolo sobre sí mismo. Luego le llevó la rodilla a la cara de Stefano. La sangre brotó de la nariz de Stefano. Stefano se tambaleó hacia atrás, golpeó la pared, se deslizó hacia abajo. Los 2 sicarios ya no gritaban. Los perros los tenían inmovilizados, no matando, sino sujetando. Sus mandíbulas bloqueadas alrededor de extremidades y gargantas con exactamente suficiente presión para prevenir el movimiento sin rasgar la carne. Chiara apareció en lo alto de las escaleras, recortada por la luz de la luna, vistiendo una de las camisas de Matteo y nada más. En la mano sostenía el radio de respaldo de la finca. Fermo, dijo Chiara tranquilamente. Pare. Los 3 perros soltaron inmediatamente a sus blancos y volvieron al lado de Chiara, sentándose en formación perfecta, ni siquiera jadeando. La sangre manchaba sus músculos, pero sus ojos estaban claros, enfocados, esperando la próxima orden de Chiara. Stefano los miró desde el suelo, su cara una máscara de sangre y terror. Tú. Estás loca. Eso es asalto.
Eso es. Eso es. Defensa propia, corrigió Matteo, recogiendo el arma que había soltado Stefano. Entraste en mi hogar, amenazaste mi vida. Mis perros me protegieron. Matteo sonrió, frío y definitivo. Qué trágico, en realidad. Los tres muriendo en un robo con violencia salido mal. Los ojos de Stefano se abrieron de par en par. No puedes. Habrá una investigación. No habrá ninguna investigación. Una nueva voz vino desde la planta baja. Rocco emergió de la oscuridad con 6 de sus hombres, todos armados. Todos con una expresión extremadamente disgustada por haber sido sorprendidos. Rocco estudió la escena, los sicarios rotos, el detective sangrando, los perros montando guardia. Y sacudió la cabeza. Alguien cortó nuestro perímetro sur. Ya hemos identificado al guardia que tomó el soborno. Ya no será un problema. El tono de Rocco dejaba claro lo que ya no será un problema significaba. En cuanto a este desastre. Rocco miró a Matteo esperando órdenes. Matteo levantó la vista hacia Chiara, parada en lo alto de las escaleras como un ángel vengador flanqueado por sabuesos del infierno. ¿Qué quieres? Le preguntó Matteo simplemente. Chiara descendió las escaleras despacio, los 3 perros moviéndose con ella en perfecta sincronización. Chiara se detuvo frente a Stefano, mirando al hombre que la había aterrorizado, controlado, intentado poseer. Quiero que sepa cómo se siente, dijo Chiara suavemente. Estar indefenso. Chiara se agachó al nivel de Stefano. Dante se movió con ella, posicionando su enorme cabeza a centímetros de la cara del detective. Ringyare, susurró Chiara al perro. Gruñe. El gruñido de Dante fue el sonido de las pesadillas, profundo, retumbante, prometiendo la muerte. Stefano gimoteó. Gimoteó de verdad, presionándose contra la pared como si pudiera atravesarla. Por favor, suplicó Stefano. Por favor, Chiara. No. Ahora suplicas, dijo Chiara. Ahora dices por favor. Chiara se incorporó y miró a Matteo. Hazlo desaparecer, dijo Chiara. No me importa cómo. Asegúrate solo de que nunca vuelva. Matteo asintió una vez. Estaba hecho. Encontraron el cuerpo del detective Stefano Bianchi 3 días después en un coche quemado a las afueras de Caserta, 40 kilómetros de Nápoles. El informe oficial declaraba que Bianchi estaba investigando una pista sobre una red de tráfico de drogas cuando su vehículo fue emboscado. La balística hizo coincidir las balas con un arma registrada a la familia Volpe, uno de los sicarios que había irrumpido en la finca Rinaldi y que posteriormente desapareció. La narrativa se escribió sola. Policía corrupto, tratos corruptos, final corrupto inevitable. Asuntos Internos lanzó una investigación perfunctoria que concluyó en una semana. Encontraron las cuentas offshore, los sobornos, el rastro de corrupción que Stefano había sido demasiado arrogante para ocultar debidamente. Su legado fue enterrado junto a su cuerpo, y el caso fue cerrado con el tipo de finalidad eficiente que solo ocurre cuando personas poderosas quieren que algo sea olvidado. Chiara vio la cobertura noticiosa desde la biblioteca de la villa, con la cabeza de Dante descansando en su regazo, y no sintió nada salvo un distante y frío alivio. No satisfacción. No culpa. Solo el silencioso exhalar de un animal cazado al que finalmente se le permitía descansar. Ha terminado, dijo Matteo desde la puerta. Chiara lo miró. Este hombre que había matado por ella, que había desmantelado la existencia completa de un policía corrupto con la misma eficiencia casual que podría usar para cancelar una reserva de restaurante. Matteo sostenía 2 copas de vino y llevaba una expresión que Chiara había aprendido a reconocer como preocupación disfrazada de neutralidad. ¿Lo ha hecho?, preguntó Chiara. La orden es nula. La investigación está cerrada. El compañero de Bianchi ha sido trasladado a tráfico en Salerno. Matteo cruzó la habitación y le entregó una copa. Eres libre, Chiara. La mujer que no existía puede seguir muerta. O puedes reclamar tu nombre. Tu elección. Libre, repitió Chiara, probando la palabra. Le sonaba extraña en la lengua después de tanto tiempo. Tus 4 meses se cumplen en 2 semanas, continuó Matteo, su voz cuidadosamente neutral.
Cumplo mis promesas. Puedes irte cuando quieras. Chiara miró a Dante, cuya cola golpeaba un ritmo lento y esperanzador sobre la alfombra persa. Chiara pensó en el patio de entrenamiento, en los paseos por el jardín, en la tormenta en la perrera cuando Matteo la había besado como si fuera algo precioso en lugar de dañado. Chiara pensó en despertar en un lugar donde nadie la cazaba, donde los únicos ojos vigilándola eran caninos y adoradores. ¿Y si no quiero irme?, preguntó Chiara en voz baja. La neutralidad cuidadosamente mantenida de Matteo se resquebrajó. Matteo dejó su copa de vino y se arrodilló frente a la silla de Chiara, sus manos cubriendo las de Chiara. Entonces quédate, dijo simplemente. No como empleada, no como alguien escondiéndose. Quédate como. ¿Cómo qué? Como mía, terminó Matteo. Como de ellos. Matteo gesticuló hacia Dante. Como la mujer que domó a los monstruos y los convirtió en algo mejor. Chiara sonrió, una sonrisa real, la primera en meses que no cargaba el peso del miedo. No te domé, Matteo. No lo hiciste. El pulgar de Matteo trazó círculos en su palma. Hace 6 meses habría matado a Bianchi yo mismo, despacio, públicamente, haciendo de él un ejemplo. Pero tú me pediste que confiara en ti, y lo hice. Has cambiado todo, tesoro. Los perros, la finca, yo. Matteo metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, no ostentoso, no una reclamación de propiedad, solo una sencilla banda de oro blanco con 3 pequeños diamantes colocados en fila. Uno por cada uno de ellos, explicó Matteo. Y todos ellos para ti. Chiara tomó el anillo, lo sostuvo a la luz, lo vio incendiarse bajo el sol de la tarde que entraba por las ventanas. No te estoy pidiendo que te cases conmigo, aclaró Matteo rápidamente. Todavía no. Te estoy pidiendo que te quedes. Que construyas algo conmigo. ¿Qué? Chiara le besó, cortando su inusual verborrea. Cuando Chiara se alejó, se deslizó el anillo en su propio dedo. Sí, dijo simplemente. La cola de Dante golpeó con más fuerza, y desde algún lugar de la villa, Nero y Vergel comenzaron a ladrar en lo que solo podía describirse como celebración. 2 semanas después, Chiara caminaba por los jardines de la finca bajo la luz dorada del anochecer, con los 3 perros moviéndose a su alrededor en una formación holgada y protectora. Acababan de terminar una sesión de entrenamiento avanzado, trabajo de llamada a distancia, posicionamiento defensivo de objetivos múltiples, el tipo de obediencia de alto nivel que requería confianza absoluta entre el guía y el animal. Eran perfectos. No porque sus espíritus hubieran sido rotos hasta la sumisión, sino porque se les había dado algo que valía la pena proteger. Matteo seguía a 10 pasos detrás, con las manos en los bolsillos, mirando a la mujer que de alguna manera había infiltrado su fortaleza y la había conquistado desde adentro. Rocco caminaba a su lado, sacudiendo la cabeza con diversión incrédula. Los tiene mejor entrenados que cualquier unidad militar que haya visto, observó Rocco. Y de alguna manera, jefe, también a usted lo tiene igual de bien entrenado. Matteo no lo negó. Hay peores destinos. Los hombres la llaman la Regina, continuó Rocco. La reina. La respetan, le temen un poco, sinceramente. La noticia se está extendiendo por las familias de que la mujer de Matteo Rinaldi puede controlar a su cerbero. Con un susurro. Bien, dijo Matteo. Que hablen. Que sepan que cualquiera que la amenace tendrá que responder ante algo más que solo yo. Adelante, Chiara se dio la vuelta, su cabello atrapando la luz, y le llamó. ¿Vienes, o vas a merodear ahí atrás toda la tarde? Estoy apreciando la vista, respondió Matteo. Chiara puso los ojos en blanco, pero sonrió, y los 3 perros se sentaron en perfecta sincronía esperando que Matteo los alcanzara. Cuando Matteo llegó hasta ella, Chiara tomó su mano entrelazando sus dedos con los de Matteo. ¿Sabes lo que es gracioso?, dijo Chiara mientras continuaban caminando juntos, con los perros liderando el camino por el sendero del jardín. ¿Qué? Hace 6 meses estaba huyendo de un monstruo y accidentalmente encontré 3 más. Y de alguna manera, todos resultaron ser exactamente lo que necesitaba. 3. Matteo levantó una ceja. Chiara lo miró, su expresión juguetona. Dante,
Nero, Vergel. ¿Y yo? Tú, dijo Chiara, apretando su mano. Eres el guardián de monstruos que necesitaba a alguien que lo guardara a él también. Matteo la atrajo hacia sí, besándole la coronilla mientras caminaban. Detrás de ellos, el sol se ponía sobre la bahía de Nápoles, pintando el cielo en tonos de ámbar y rosa. La villa se erguía como una fortaleza a sus espaldas, inexpugnable, segura. Dentro de esas paredes, una mesera se había convertido en una reina. 3 asesinos se habían convertido en protectores. Y un hombre que había gobernado a través del miedo había aprendido que las cadenas más fuertes eran las forjadas desde la confianza. El cerbero de Nápoles había encontrado a su ama, y el fantasma de Nápoles finalmente había encontrado su hogar. En el jardín, Dante miró hacia atrás a los 2 humanos caminando juntos, luego a sus hermanos flanqueándolos. La cola de Dante se movió una vez, satisfecho. La manada estaba completa. El territorio estaba seguro. Y por primera vez en su vida violenta, la bestia estaba en paz.